Ya estamos grabando. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos hacen favor de seguirnos y vamos a carta a los Romanos capítulo 1, versículos 1 al 6. Leemos el texto porque es un texto corto y después oramos y después entramos a la explicación del texto. Dice así la palabra del Señor: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo, a pertenecer a Jesucristo. Incline su rostro un momento, vamos a dar gracias al Señor. Dios, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Queremos bendecir tu nombre, Señor, queremos honrarte, Dios. Queremos, Padre Santo, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros oídos, pueda bajar a nuestra alma, Señor, y podamos ser dignos hijos tuyos. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien. Voy a iniciar con una pantalla, hermano, para darle una explicación antes de entrar al texto, porque es necesario que dé de ello esta información. Dice: Romanos es el Everest teológico de las Escrituras. Imponente, majestuoso, exhaustivo y a veces difícil de escalar. Esta carta ha transformado a personas, impulsado reformas y moldeado la comprensión cristiana durante 2000 años. A continuación menciono 5 casos, 5 personas, hermano, que fueron transformadas solamente por leer la carta a los Romanos. Aurelius Agustinos, conocido como Agustín de Hipona, destinado a convertirse en el más grande de los padres latinos de la iglesia primitiva, durante su turbulenta juventud fue tanto esclavo de sus pasiones sexuales como objeto de las oraciones de su madre, Mónica. El texto que leyó Agustín fue, en palabra de Dios para todos, Romanos 13, 14, y dice: vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras, no usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor, revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen, como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Agustín nos cuenta que ni deseaba ni necesitaba leer más. Al instante, con las últimas palabras de esta frase, fue como si una luz de alivio, libre de toda ansiedad, inundara mi corazón. Todas las sombras de la duda se disiparon. La adicción de Agustín al sexo desapareció de inmediato y no tenía ninguna ambición de éxito en este mundo. Martín Lutero, de pronto, como si un rayo de luz divino hubiera alcanzado su oscuro corazón, Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Luego dijo al respecto: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras en el Evangelio. Se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de las puertas que estaban abiertas. Nueva Traducción Viviente traduce Romanos 1:17, que fue el texto que leyó Martín Lutero. La buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos,
lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. John Wesley, para los que no conozcan, hermanos, yo creo que los muchachos deben saber quién es John Wesley, porque creo que desde chicos les han dado biografías, pero fueron dos hermanos, los Wesley, y su madre siempre oró por ellos, eran muchísimos hermanos, y dice que él, John Wesley en particular, la Epístola a los Romanos, este es el libro que conmovió profundamente a John Wesley, estando sentado en una pequeña capilla en Londres, escuchando el preludio a la Epístola a los Romanos de Lutero. Wesley dijo que su corazón se había sentido especialmente alentado al escuchar la exposición sobre las verdades de la Epístola a los Romanos. Por medio de él se produjo a continuación el gran avivamiento evangélico que salvó a Inglaterra del destino que le aguardó a Francia y frenó la decadencia de la vida inglesa, alterando por completo y una vez más la historia del mundo. Estas biografías que le estoy dando, hermano, usted las puede buscar por internet y va a darse una idea qué fue lo maravilloso que pasó en la vida de estas personas. Hay otro hombre llamado Karl Barth, que nació en Basilea, Suiza. Es famosa su frase: el verdadero cristianismo es el verdadero socialismo. En este contexto ideológico y bajo algunos cambios dentro de la iglesia, Barth desarrolló una predicación que con el paso de los años lo dejó insatisfecho. Tras unos años en la localidad de Samwell, experimentó cambios importantes. En 1935 dijo: ahora puedo ver que no les prediqué el evangelio con suficiente claridad durante el tiempo que fui su pastor. Barth se encontró con decepcionantes sorpresas en 1914. Alemania le declaró la guerra a Francia y a Rusia, y aunque esto no lo sacudió hasta el punto de llevarlo a una crisis, sí lo impactó. Sin embargo, el verdadero golpe lo recibió cuando vio que sus exprofesores habían firmado un manifiesto en el que demostraban su apoyo a la causa bélica alemana. Entre los firmantes descubrí los nombres de casi todos mis profesores. Esto lo desconcertó completamente. A sus 30 años, Barth pasó varios meses intensos estudiando la Epístola a los Romanos, acompañada de sus propias notas, un comentario bíblico furiosamente escrito que resultó bastante diferente a la mayoría de los comentarios de la época, por lo cual, con una nueva comprensión de lo que realmente enseñaba la Escritura, pasó a afirmar que la trascendencia de Dios significaba que Él era el centro, lo realmente importante, lo totalmente diferente, y su causa, lo verdaderamente decisivo para el hombre. Estas personas, hermano, fueron muy notables, algunos en los siglos pasados, otros más al siglo XX, y este es el último que puse, hermano, porque lo menciona incluso el pastor Sogel Michelin. Él dice que es su héroe de la fe, quien le gusta más el estilo de Martin Lloyd Jones por las cosas que él hizo. Pero fíjese lo que dice este hombre: durante muchos años creí que yo era cristiano cuando en realidad no lo era. Llegó un momento en que me di cuenta de que nunca había sido cristiano y me convertí, pero había sido miembro de una iglesia y asistía a mi iglesia y a sus cultos regularmente. Hay una parte que omití, hermano, porque es muy larga, en donde él dice: y mis maestros y mis pastores nunca se dieron cuenta que yo no era cristiano. Lo que yo necesitaba era una predicación que me convenciera de pecado y que me hiciera ver mi necesidad y me llevara a un verdadero arrepentimiento y me enseñara algo de la regeneración. Pero yo nunca había oído hablar de esto. Romanos 7 es el texto que cambió la comprensión de este hombre. Todo Romanos 7 demuestra que nuestra santificación está garantizada, ya que hemos sido liberados de la ley y casados con Cristo. Se nos permite producir el fruto del Espíritu. El capítulo 7 ofrece una advertencia dramática de lo que sucede cuando buscamos la santificación a través de la ley, aparte del Espíritu. Escuche. El capítulo 7 ofrece una advertencia dramática de lo que sucede cuando buscamos la santificación a través de la ley, es decir, a través de hacer obras, aparte del Espíritu. Bien, una vez leído esto, hermano, que era lo que me interesaba transmitirle, pasamos a la siguiente gráfica, en donde le voy a exponer de manera general, ahorita primero esto y después vamos a la última. Tema central
de la carta a los romanos es la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Y de ahí vamos a pasar al propósito de esta carta o por qué fue escrita. Número uno, Pablo tenía una misión. Si usted pone atención, va a decir, ya no hay nada que yo pueda hacer en la parte que correspondía a Asia. Yo tengo que ir más allá y no voy a edificar donde ya otros edificaron. Entonces su mente estaba en España. Esa era una de las razones de carta a los romanos, tener una iglesia que lo apoyara. Presentarse con la iglesia de Roma, porque no lo conocían, para la unidad entre cristianos, judíos y gentiles. Ahorita le voy a explicar todo eso. Después dice, brindar a la iglesia una base teológica sólida. Ese era el propósito de la carta. ¿Cuál era el contexto histórico y la cultural de la carta a los romanos? Romanos fue escrita durante el reinado de Nerón, antes de la persecución del año 64 y después del incendio de Roma, después de Cristo. De ahí, hermano, la flecha nos dice que vamos a las cuestiones especiales para una correcta comprensión de la carta a los romanos. El uso de preguntas retóricas. Hay muchas preguntas que van a aparecer. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Eso, hermano, son preguntas retóricas, son preguntas que Pablo se hace y él mismo las contesta. Entonces, hermano, eso es importante que usted lo observe en el texto. Uso extensivo del Antiguo Testamento. Romanos recurre mucho al Antiguo Testamento para explicar el origen del Evangelio. Uso de la primera persona, es decir, Pablo en primera persona, sobre todo en el capítulo donde dice miserable de mí. ¿Se acuerda? Porque lo que quiero hacer no entiendo por qué hago lo que no quiero hacer. Después dice, la relación entre justificación y santificación, el lugar de Israel en el plan de Dios y los débiles y los fuertes. Todo eso, hermano, es el contexto de donde nace la carta a los romanos. De ahí pasamos a la relación con el resto de las escrituras, romanos en la historia bíblica, y de ahí, hermanos, se desprende algo mucho más grande, que es esquema y estructura de la carta a los romanos. Sigue una progresión lógica. Cada sección se basa en las anteriores. Dice la 1, después sigue la 2 y luego la 3. Dice, es un orden que se va desarrollando. Se compone de la introducción, que es la que vamos a ver el día de hoy. No vamos a ver toda la introducción, solamente 6 versículos. Va del capítulo 1, versículo 1 al 17, la necesidad de la justicia de Dios, la pecaminosidad humana universal, la culpa del mundo gentil, y está del 1 al 18 al 32, luego la culpa del mundo judío, capítulo 2, versículos 1 hasta el capítulo 3, 8, la culpa universal resumida, capítulo 3, 9 al 20, la justicia de Dios recibida solo por la fe, explicación de la justificación, capítulo 3, 21 al 31, Abraham como prueba, capítulo 4, beneficios de la justificación, capítulo 5 del 1 al 11, contraste entre Adán y Cristo, capítulo 5 del 12 al 21, el poder santificador de la justicia recibida por la fe, muertos al pecado, vivos para Dios, capítulo 6, liberados de la ley, capítulo 7, vida en el Espíritu, capítulo 8, Israel y el Evangelio, la elección soberana de Dios, capítulo 9, la responsabilidad de Israel, capítulo 10, la esperanza futura de Israel, capítulo 11, la justicia de Dios vivida en la práctica, sacrificio vivo y mentes renovadas, capítulo 12, 1 y 2, la vida en la iglesia, capítulo 12, 3 al 21, sumisión a las autoridades gobernantes, capítulo 13, 1 al 7, el amor como cumplimiento de la ley, capítulo 13, versículos 8 al 14, los débiles y los fuertes, capítulo 14 hasta el 15, 13, y la conclusión está en el capítulo 15 hasta el 16, 27. Así es, hermano, como se debe analizar el texto bíblico. Por eso le estoy dando esto, para que cuando usted se acerque a la Biblia, ¿se acuerda lo que vimos en los domingos pasados? Usted se acerque en base a un fundamento y sepa cómo abordar el texto, hermano, y no siga cometiendo el error que cometemos muchos al estar tomando solamente textos aislados sin entender de lo que se está hablando en los textos bíblicos. Ahora sí, hermano, vamos a explicar Romanos 1, 1 al 6. Comencemos una nueva serie, Romanos, el Evangelio explicado. Ese es el tema a desarrollar. Romanos, el Evangelio explicado. ¿Por qué hemos escogido este título? Bueno, en los Evangelios, hermano, vamos a ver la obra de Cristo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice cómo aplicar esa obra de manera práctica en nuestra vida. Así.
¿Dónde comienza el Evangelio de Dios, hermano? En Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Esa ya la puedes quitar, si quieres. Gracias. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí, hermano, lo que para nosotros, cuando nos acercamos a la Biblia, no tiene un sentido o pareciera ser una historia muy padre de cómo se inició la creación, ahí Dios puso el Evangelio. Ahí. Porque el Evangelio habla de la obra de Cristo, de la persona de Cristo. La Biblia, te lo dije creo que la semana pasada, cuando te acerques a la Biblia, hermano, solamente acércate buscando encontrar a Cristo y nada más. Si buscas cualquier otra cosa que no sea Cristo, hermano, vas a frustrarte porque no vas a encontrar nada que no sea a Cristo. Si tu hambre por Cristo, como le pasó a estas personas, el primero que vimos, Agustín de Hipona, era un hombre, hermano, que hizo una oración diciéndole a Dios que lo liberara de esa situación que él padecía, esa debilidad en cuanto a las cuestiones sexuales, pero él tenía un temor cuando oraba, decía, pero que no sea tan rápido, Señor, porque a lo mejor me quedo célibe, ¿no? En serio. Pero fue tan atormentador esto, hermano, que un día él decidió salir al jardín y decir, háblame y dime algo, lo que sea, pero ayúdame. Y dice que escuchó a un niño cantar, toma y lee, toma y lee. Y entonces dice que es cuando fue a la palabra y abre la palabra ahí en Romanos y es el texto que se encontró. Y dice, yo ya no necesité escuchar nada más, había entendido el mensaje de Dios para mi vida. Si tú de verdad, hermano, joven, quieres liberarte de esas situaciones que van a atormentar tu vida, estás muy expuesto el día de hoy. Por todos lados en las redes sociales hay sexo, por todos lados. En la música hay sexo, en los programas hay sexo, tomas el celular y por cualquier cosa salen cuestiones que tienen que ver con el sexo. Si de verdad quieres liberarte de eso, tienes que clamar a Dios. Y lo primero que te va a decir Dios es, deja ese aparato. Hay otras cosas que hacer que estar metido solamente en el celular. Yo sé que el día de hoy todo es por tarea, todo. Eso yo lo sé. Pero el día de hoy los dejamos aquí porque debes entender la relación entre clamar a Dios, la respuesta de Dios y la obediencia a esa respuesta. Tú no puedes clamar a Dios, joven, pidiéndole que Dios te libere y cuando Dios te da la respuesta tú dices, no, es que esa no me gusta. Si la respuesta de Dios es, deja ese aparato y ya. Si la respuesta de Dios es, búscame más, ve a la escritura, deja a un lado tus aficiones, tienes que hacerlo. Dios nunca te va a pedir que dejes de estudiar, eso sí. ¿Sale? No vais a empezar con que, es que Dios me pidió que yo sea burro. No, jamás. Dios nunca te va a pedir que dejes la escuela. Dios nunca te va a pedir que dejes el trabajo, a menos que Él te quiera llamar a tiempo completo. Dios nunca te va a pedir eso. Nunca te va a pedir que te vayas de tu casa porque no te gustan las reglas de papá y mamá. Nunca te va a pedir eso. Dios siempre te va a pedir que vivas en santidad. Eso es lo que te va a pedir. Que seas obediente. Y no solamente a los jóvenes, a todos los que estamos aquí. También a los adultos nos va a pedir eso. Si de verdad quieres ser libre, clama a Dios y Él te va a responder. Pero cuando te responda, obedece. Si no, no va a funcionar. Estos 5 casos que te di son personas que fueron muy renombradas en su tiempo, hermano, que dejaron legados y batallaban con esas cuestiones que tú y yo batallamos. No es ajeno a los hombres que Dios usó. No es ajeno. ¿Vale? No vais a pensar, ellos tenían algo especial. No, no tenían nada especial. Eran hombres y mujeres tal como tú y como yo. Ahora,
Aquí es donde comienza el Evangelio y también nuestro estudio. Génesis 3:15, nunca lo vuelvas a olvidar. Ahí está el Evangelio. La promesa de un Salvador, la promesa del Hijo de Dios que vendría a libertar a la humanidad. La introducción abarca los primeros 17 versículos del capítulo 1 y esta sección se subdivide a su vez de la manera siguiente. Los primeros 6 versículos contienen el saludo personal de Pablo. A esa sección le vamos a llamar Pablo y el Evangelio. Luego, en los versículos 7 al 13, que veremos la próxima semana, tenemos el propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta y por tanto a esa sección le vamos a llamar Pablo y los romanos. Y los versículos 14 al 17, que si Dios nos permite, lo veremos también la próxima semana, tenemos 3 cosas que caracterizan a Pablo. Y esto es, o le vamos a llamar, Pablo y la evangelización. ¿Sale? Son los 3 temas que abarcan la introducción. Pablo y el Evangelio, versículos 1 al 6. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Escuche cómo se nombra Pablo. Ya desde ahí, hermano, la próxima vez que tú escuches a alguien denominarse apóstol, maestro, profeta y eso, ya empezamos mal. ¿Vale? Yo, Pablo, esclavo, doulos de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia o el Evangelio, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su tiempo, por medio de sus profetas, en su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Característica de la iglesia de Roma, ¿quién la fundó? No sabemos. Lo que sí, no fue ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol. ¿Sale? La iglesia de Roma no la fundó ninguno de los apóstoles de Jesús. Acuérdese, hermano, ellos predicaron y la gente viajó. ¿Se acuerda cuando se encuentra Pablo con Aquila y Priscila? Dice que es que los había corrido, ¿quién? Creo que Claudio fue el que los corrió de Roma, y ahí se conocen. Pero la iglesia ya existía y estaba compuesta de judíos y gentiles. Esa iglesia de Roma tenía esa particularidad. Y por eso es que dijimos que uno de los temas era, la preocupación de Pablo era que haya unidad entre judíos y gentiles. Ahora, las pautas para la composición de cartas varían de una cultura a otra. Fíjese bien, nuestra forma moderna es la que dirigimos al destinatario primeramente. Yo, Pablo, en nuestros tiempos, hermano, primero ponemos a quién va dirigida, a Laura, ¿no? Y al final, quien la escribió, aquí era al revés. Esa era la modalidad de aquel tiempo, hermano. Y solo al final identificamos a nosotros mismos. En el mundo antiguo se usaba el orden inverso, es decir, él o la que escribía se anunciaba al comienzo y a continuación mencionaba al destinatario o a la destinataria. Normalmente, Pablo seguía el estilo de sus días, pero en este caso ofrece una descripción más completa de sí mismo que lo usual en relación con el Evangelio. Ahora, la razón de su saludo tan extendido de 6 versículos es porque la iglesia no lo conocía y él quería presentarse a la iglesia. Pero hay una curiosidad, hermano, no sé si la estás viendo en el texto, cuando dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y después ya vimos todo lo demás que dice, pero pareciera que faltara algo que Pablo hizo en 3 ocasiones que vimos en el libro de los Hechos.
¿Qué hizo en 3 ocasiones? Pablo repitió tres veces lo mismo. No. Él escribe 3 veces, hermano, su testimonio. En Hechos, 3 veces él dice, yo tenía poderes por parte de los líderes de la iglesia judía e iba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos. ¿Por qué aquí no dice nada? ¿Por qué aquí no incluye su testimonio? Esto, hermano, aunque pareciera sin importancia, es importante. No siempre hay que testificar de uno, si no es necesario. Si no lo conocían, ¿cómo para qué? ¿Te das cuenta? Quitamos el foco de nuestras personas y damos todos los reflectores ¿a quién? Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo en la carta a los romanos. En el libro de los Hechos, las ocasiones que él testifica es por una razón específica. Entonces, no siempre tienes que andar diciendo a todo el mundo de dónde Dios te sacó. Solo cuando sea estrictamente necesario. Ahora, es probable que la razón sea que él no fue el fundador de la iglesia de Roma, tampoco lo había visitado todavía, por tanto, siente la necesidad de presentar sus credenciales como apóstol y una síntesis del evangelio. Comienza así: Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Siervo es doulos y en realidad debería traducirse esclavo. En el Antiguo Testamento hubo una honorable sucesión de israelitas, comenzando con Moisés y Josué, que se describieron como siervos o esclavos de Yahvé o de Jehová. Hermano, para ti, para mí, si alguien se presenta como esclavo, luego choca con nuestro orgullo, porque ¿cómo yo voy a ser esclavo? Si lo logras comprender, hermano, como el texto bíblico lo quiere expresar, era un privilegio ser esclavo de Dios. Un privilegio. ¿Quién podría tener mejor amo que al Dios de los cielos? ¿Cómo te trata un patrón terrenal? Los que te tocan más o menos. Pero los que son así como la piel de Judas, ¿cómo te tratan? Entonces, hermanos, ser esclavo de Cristo, ser esclavo de Dios es un privilegio, no causa de vergüenza. Eso es lo que deberíamos entender, hermano, y no estarnos nosotros exaltando como hay muchos predicadores por ahí. Yo soy siervo de... Si eres siervo, para empezar, bájale 15 rayas, ¿sale? Si eres esclavo de Dios, sabes perfectamente que el lugar en donde estás no es por ti. Que Dios te puso ahí no porque tengas algún talento especial, sino simplemente porque a Él le plació. Y eso habla de su poder y de su magnificencia. Ahora, por otra parte, fue un hombre distintivamente cristiano desde el comienzo, en el sentido de que Jesús mismo lo eligió con su manera de referirse a los 12. Y Pablo sostenía que él había sido agregado a ellos, los cuales, las cualidades distintivas de los apóstoles eran que había sido directa y personalmente llamados y comisionados por Jesús. Eran testigos oculares del Jesús histórico, por lo menos, y especialmente de su resurrección. Y que habían sido enviados por él a predicar con su autoridad. Por tanto, hermano, la doble designación de Pablo como esclavo y apóstol se destaca de manera especial cuando contrastamos estos vocablos entre sí. Esclavo es un título de gran humildad. Expresaba el sentido que tenía Pablo de su insignificancia personal sin derechos propios, al haber sido comprado para pertenecer a Cristo. Apóstol, por otra parte, era un título de gran autoridad. Expresaba su sentido de privilegio y dignidad oficiales en razón de haber sido designado por Jesucristo. Por esa razón, las dos expresiones verbales de Pablo, llamado a ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios, van inseparablemente juntas.
Al final lo vamos a volver a tocar este tema de otra manera, pero es lo siguiente. Si yo soy esclavo de Cristo, hermano, y si soy apóstol, en el caso de Pablo, lo que está pasando aquí pareciera que son dos deberes diferentes, ¿vale? Pero no. Si tú quitas el ser esclavo, ser apóstol solamente entonces sería un asunto de orgullo. Si tú quitas el ser apóstol y solamente ser esclavo, entonces no tienes ninguna comisión, eres un esclavo cualquiera. Pero el hecho de haber sido apóstol, esclavo y apóstol, hermano, significa que esa persona está sujeta a quien le va a dar órdenes y representar a eso. Eso, jóvenes, es lo que vamos a denominar de ahora en adelante evangelio y obediencia al evangelio. Lo que te decía hace rato. Si yo clamo a Dios y Dios me da una respuesta, tengo que obedecerla. Si yo vengo a Cristo y yo me humillo a Cristo por la acción del Espíritu Santo a mi vida y reconozco mi necesidad del perdón de mis pecados, lo que sigue inmediatamente es, ¿qué quieres que yo haga? Evangelio y obediencia es lo mismo que esclavo y apóstol. Van juntas, separadas no sirven para nada. Ahora, y viceversa, dice, no se puede pensar en el concepto de apóstol sin pensar en el evangelio, y viceversa. Como apóstol, Pablo tenía la responsabilidad de recibir, formular, defender, sostener y proclamar el evangelio, y de este modo combinar los papeles de depositario, defensor y heraldo. A continuación, Pablo pasa a ofrecer un análisis del evangelio para el que ha sido apartado, dividido en 6 puntos. Punto número 1. El origen del evangelio está en Dios. Versículo número 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Para esto, hermano, traduce mejor Reina Valera, y vamos a apoyarnos ahorita tantito aquí en Reina Valera. Sí, el asunto es que no va a salir en la cámara, esa es la razón. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí es el origen, hermano. El origen del evangelio está en Dios. Romanos es un libro acerca de Dios. Por lejos, ningún tema se trata con la frecuencia del tema de Dios. Todo lo que Pablo trata en esta carta se relaciona con Dios. No hay nada parecido en ninguna otra parte. De manera que las buenas noticias cristianas constituyen el evangelio de Dios. No fue algo inventado por los apóstoles, les fue revelado y confiado por Dios. La próxima vez, hermano, que tengas dudas acerca de si fue Dios el que te mandó llamar, ve a Romanos 1 y te vas a dar cuenta que fue así. El que te escogió y el que designó que su palabra llegara a tu vida fue Dios. El que me escogió y el que designó que yo algún día escuchara el evangelio fue Él. Y ahí debe estar tu seguridad. ¿Qué más? Tu seguridad y también tu temor, porque no es cualquier palabra la que te están dando, la palabra de Dios. Número 2, la certificación del evangelio es la escritura. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Es Jesús hablando. Estas personas, los escribas, fariseos, saduceos y todos ellos, iban a la Biblia pensando encontrar misterios o no sé qué cosas estaban buscando, y Jesús les dice, ustedes escudriñan ahí porque ustedes creen o piensan que ahí está la vida eterna, y en efecto está la vida eterna, pero esa vida eterna soy yo. Todas las escrituras apuntan a mí, todas las escrituras van a hablar de mí. Ya vimos Génesis 3:15.
Y pondré enemistad entre tu simiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer es Cristo. Por eso se incluye la genealogía de María. ¿Vale? Ahí es Cristo. En el principio creó Jehová los cielos y la tierra estaba. ¿Y qué dice Juan? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y es Jesús. No hay más. Tenemos razón, por consiguiente, de estar agradecidos que el Evangelio de Dios tiene una certificación doble, a saber, los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Todos ellos dan testimonio de Jesucristo y Pablo lo menciona a continuación. Punto número 3. La esencia del Evangelio es Jesucristo. Versículos 3 y 4. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La esencia del Evangelio es Jesucristo. Si juntamos los versículos 1 y 3 sin leer el 2, fíjate lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Nos queda la declaración de que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, porque el Evangelio de Dios es el Evangelio de su Hijo. Acuérdate, Dios Padre, y lo explicamos hace mucho tiempo, no sé si cuando empezamos esto o en una ocasión anterior, creo que fue el año pasado, dijimos que Dios Padre no podía morir, por tanto envía al Hijo, así como el Hijo envía al Espíritu. Entonces, el Evangelio de Dios tiene que ver con las buenas nuevas de que se levantará alguien que derrotará al enemigo, que es Satanás, y por medio de él tenemos acceso ¿a dónde? A la vida eterna y la reconciliación con el Padre. ¿Qué más? Las buenas noticias de Dios se refieren a Jesús como lo expresó Martín Lutero en su glosa de este versículo. Aquí la puerta se abre plenamente para entender las Sagradas Escrituras, es decir, que todo ha de entenderse en relación con Cristo. Calvino escribe en forma semejante que todo el Evangelio está contenido en Cristo. Escuche lo que dice Juan Calvino. Por lo tanto, alejarse un solo paso de Cristo significa alejarse del Evangelio. Tú no puedes decir yo estoy en el Evangelio si Cristo no es el centro del Evangelio. Y tú no puedes estar en Cristo si estás alejado del Evangelio. Los siguientes 3 puntos están distribuidos en los versículos 5 y 6. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. El punto número 4 de estos 6 puntos es: la esfera de acción del Evangelio abarca todas las naciones. El Evangelio no es solamente para un pequeño grupo de personas elegidas, no. ¿Cuál era la diferencia, hermano, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? En el Antiguo Pacto solamente había un solo pueblo, que era Israel. Solamente ellos eran el pueblo de Dios escogido por Dios. Nunca, hermano, la idea de Dios fue solamente voy a salvar a Israel. No. Desde un principio, la idea fue que todo mundo conociera a Dios, solamente que en aquel tiempo Dios designó a la nación de Israel y dijo, a través de ellos, que serán un reino de reyes y sacerdotes, todos los pueblos de la tierra me van a conocer, porque tendrán una ley que ninguna nación tiene, que era la ley de Dios.
se entendía, hermano, que el pueblo de Israel iba a vivir de una manera tan recta que todas las personas, ¿te acuerdas de las bendiciones que vienen en el Antiguo Testamento cuando dice pongo delante de ti la bendición? ¿Te acuerdas de toda la lista? Ellos no iban a sufrir ningún daño. Ellos siempre iban a ser ¿qué? Prósperos. Te pondré por cabeza, no por cola. Tus graneros van a rebosar. Tus ganados siempre van a estar sanos, siempre van a estar reproduciéndose. Tú vas a ir a la guerra y todos van a huir delante de ti. Uno solo va a hacer correr a 100 y 100 de ustedes a miles. Y nadie te va a poder hacer frente y no vas a tener enfermedad. Esas eran las condiciones si el pueblo de Dios, Israel, se mantenía fiel al Señor, si las obedecía. Y entonces todas las naciones iban a decir que Dios, como este Dios de esta nación, queremos ser también judíos o israelitas. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel se corrompió, se prostituyó, ¿no? Algo dijo Elías, muy fuerte, ¿no? Prostituta. Bueno, así la llamó Dios, Israel. No sé qué se oiga mejor, prostituta o ramera, soy exactamente igual, ¿va? Así la trató Dios, porque se prostituyó, porque fue idólatra, porque cambió al santo de Israel por lo que no era Dios. Tomó un palo y a esta guitarra le dijo, tú serás mi Dios. Absurdo, hermano. Este instrumento no sirve para nada si no hay alguien que lo sepa tocar. Ahora, si alguien sabe tocarlo y saca melodías y cosas muy bonitas, ¿quién es el virtuoso? ¿La guitarra o el que la está tocando? Imagínate cómo eran de ignorantes los israelitas que se le arrodillaban a la guitarra. Porque tu sonido, no, pero es que si no está el que lo toca, nomás no sirve para nada. Y así, hermano, hoy en día la humanidad está adorando cosas que no sirven para nada. Y al Dios verdadero no lo están adorando. Entonces, la esfera de acción del Evangelio abarca a todas las naciones. Por medio de Cristo nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles, entre los cuales estáis también vosotros. Está hablando a los romanos. ¿Vale? Deseo que usted comprenda bien que la resurrección no fue lo que hizo Hijo de Dios a Jesucristo. Esto solo confirmó y reveló que lo era. Lázaro murió y no resucitó. Moisés murió y no resucitó. Aarón murió, David murió, y Josué murió, y Abraham murió, y todos murieron, y ninguno de ellos resucitó. Mahoma, Buda, ¿quién más? El de los testigos, el de los mormones, todos esos hermanos están muertos. Confucio, todos, el que tú me digas. El único que resucitó, hermano, fue Cristo Jesús. Y las Escrituras declaran que el Mesías iba a morir e iba a resucitar. Y eso se cumplió en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, la resurrección solamente confirma que tú y yo hemos creído en el verdadero. Que nadie nos engañó y que no estamos engañados y que tenemos esperanza. El Evangelio es lo que Dios llevó a cabo a través de su Hijo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, que en un punto de la historia asumió voluntariamente una naturaleza humana al nacer según la carne de la descendencia de David, del linaje de David según su naturaleza humana. Esa es la idea de según la carne. Jesucristo pertenecía al linaje del rey David y por lo tanto Él es el Hijo de Dios y es verdaderamente hombre
Él es el Hijo de David y en consecuencia, Él es el único ser capacitado para mediar entre Dios y los hombres. Primera carta a Timoteo 2:5 en Reina Valera traduce, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cuando joven, cuando tengas problemas, cuando te metas en problemas, porque te vas a meter en ellos, lo dice Eclesiastés, ¿vale? Dice que haz cuando te venga, pero sabe que Dios te va a pedir cuentas. Ahí Dios está diciendo, son jóvenes y los jóvenes cometen errores, los tienes que cometer. Pero cuando estés en esos problemas, no vayas a buscar a tu papá y a tu mamá porque ellos no te pueden sacar del problema. A lo mejor resuelven algo, pero no te sacan. No vayas con el pastor porque él tampoco te va a solucionar los problemas. El único mediador entre tu pecado y Dios, Cristo. Y lo mismo para todos los demás. Cuando usted peque contra Dios, hermano, el único que lo puede ayudar es Cristo, Él es el abogado. Sí, está el Paracleto, que es el Espíritu Santo. Pero el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Es a través de Él, así como lo dice, creo que es la primera carta de Juan, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ve con Él. ¿Vale? No vayas con María. No vayas con Guadalupe. Tampoco los Reyes Magos, ni Santa Claus, ningunos. No sirven. Porque para ser un mediador entre Dios y los hombres hay que ser Dios y hay que ser hombre. Tiene que ser un hombre para que pueda representar a los hombres, pero tiene que ser Dios para poder presentarse delante de Dios e interceder por los hombres. Luego de haber satisfecho plenamente la justicia de Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario, fue declarado literalmente Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo, que es a quien se refiere aquí cuando dice conforme al Espíritu de Santidad, vino al tercer día y resucitó el cuerpo muerto de Jesús como el Hijo de Dios. Ahora va o a salvar o a juzgar a toda la raza humana. Ese es el punto, hermano. El único que te puede dar ese perdón, Cristo. Y el único que puede juzgarte es Cristo. Si tú vienes con un pastor o con cualquier ser humano, dependiendo qué tan bien le caigas, o te va a condenar o te va a absolver. Número 5, punto número 5 de estos 6 versículos, de los últimos 3 versículos. El propósito del Evangelio es la obediencia a la fe. No se te olvide lo que te dije hace rato cuando dijimos, si eres esclavo y eres apóstol, va junto con pegado. No te puedes quitar eso, ¿vale? En nuestro caso somos ¿qué? Esclavos e hijos. Va junto con pegado. Y como hijos, se espera que tú y yo, como hijos de Dios, demos un fruto de obediencia. La obediencia es muy importante para Dios. Dios nos salva por fe, no por obras. Después que Dios le ha salvado a usted, Él quiere hablarle en cuanto a sus obras. Si fuera por obras, hermano, ninguno de nosotros podríamos estar delante de Dios, porque todas nuestras obras son malas, todas, aún las mejores. Es que antes de conocerte a Cristo yo era de los Boy Scouts. Estás mal, ¿vale? Yo ayudaba a las viejitas a cruzar la calle, no sirve. Yo daba catecismo no sirve. Después de haberle salvado, Él quiere hablarle en cuanto a sus obras, quiere hablarle en cuanto a su obediencia para con Él. Hay mucha diferencia entre creer en Él y el solo hablar acerca de creer.
Diferencia entre el creer. Yo puedo decir yo creo, pero ¿qué demuestra que tú crees de acuerdo a Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sale? Muchos hablan acerca de creer en Jesucristo y luego viven como el diablo. La fe salvadora le hace a uno obediente a Jesucristo. Quizá alguien diga, bueno, ¿habrá una diferencia de fe? Ciertamente la hay. La diferencia de fe es su objeto. ¿A qué le rindo yo o a qué le creo más yo? ¿A quién le crees más tú, joven? Porque podemos decir, es que yo confío en Jesucristo. Te voy a explicar más o menos por dónde quiero ir. Muchos de nosotros los adultos decimos, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, pero cuando tenemos problemas financieros, ¿sabes con quién vamos? Banco Azteca, Banamex, Coppel, ponle el nombre que quieras. Pero decimos que creemos en Jesucristo. ¿No? Es lo mismo contigo. Yo creo en Dios, yo le creo. Pero cuando no me gusta cómo me tratan en casa mis papás, yo voy con mi amiga y le pregunto, y aparte de todo, voy y le chismeo y mi amiga, ay, tus papás son re feos. Yo no quisiera unos papás así. Y tú empiezas, tienes razón. Ay, si mis papás fueran como los tuyos y supieras cómo son sus papás. Tú piensas que a tu amiga la quieren más porque le permiten hacer lo que sea. No, estás completamente mal. Ese permitirle que hacer lo que sea un día le va a traer muchos problemas a esa personita, sea él o ella. ¿A qué le creo más? Al TikTok, ¿no? Al WhatsApp, a las redes sociales le creo más. A la IA, porque la IA no falla. ChatGPT. Es que ahora le puedes pedir todo a ChatGPT, ¿no? En serio, tenemos una generación de gente inútil. En serio, chicos, no se ofendan, pero es así. Si ahorita en este momento te pusiera a hacer cuentas mentales, ¿cuántos de ustedes reprobarían así? En una secuencia de sumas. Así, de pura mentalidad. Porque ya todo lo hace el ChatGPT. Hazme una presentación. Hazme esto. Hazme el otro. ¿Qué sabes hacer? Yo sé que algunas tendrán sus asegúnes, pero si les dijera, chicas, háganos unos huevos ahogados. ¿Cuántos de ustedes sabrían? Y no es que metan los huevos y en agua y no se van a morir así, ¿sale? Es un guisado. Ya no hablamos de mole, ¿no? Como las abuelas de antes, que pedías todos los ingredientes y te salía un mole bien rico, porque ni yo lo sé hacer. Pero el punto es ese. Cada vez, chicos, ustedes están confiando más en otras cosas que en Cristo. Vienen a la iglesia, sí, gloria a Dios porque vienen a la iglesia y escuchan las enseñanzas, gloria a Dios por eso, pero ¿cuánto de eso ponen en práctica en su vida, chicos? ¿Cuánta santidad hay en tu vida? ¿Cuántas palabras necias salen de tu boca? ¿Cuántos pensamientos sucios hay en tu mente? Le estoy hablando a Juan para que entiendas, Pedro, ¿vale? Sí, porque dicen, ay, qué bueno que es con los jóvenes. No, también es para todos. Pero quiero llamar su atención, chicos. Ustedes van empezando apenas, uno ya va de salida. Escuche bien. La fe salvadora es una fe que confía, o la diferencia que hay entre la fe es el objeto de su fe. El objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo.
La fe salvadora es una fe que confía y cree en Él. La doctrina que es verdadera es importante. Es importante, hermano, la sana doctrina. Es muy importante, sumamente importante, pero hay una disciplina y una manera de actuar que tiene que acompañarla. De nada sirve, hermano, que aquí estemos aprendiendo cómo leer, cómo entender los versículos si no los vamos a aplicar. No sirve de nada. Porque somos unas enciclopedias andantes. Ahora sí, sabemos cómo leer la Biblia, entendemos los versículos, entendemos toda ciencia. Pero si no tengo amor, no sirvió de nada. Soy un matete de este tamaño, una cabezota así. No sirve para nada. ¿Alguna vez usted ha pensado, hermano, o ha reflexionado hasta antes de hoy, por qué el Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra? Y yo sé, antes de que usted me pueda decir, yo sé, sí, hermano, porque eso siempre nos lo enseñaron en cualquier iglesia. Hasta en las ignorantes nos enseñaban eso, que la sal era para preservar, ¿no? Que la sal conserva, que la sal en aquel tiempo, hermano, en el Antiguo Testamento era muy valiosa, se intercambiaba incluso por ganado, por cosas. Era muy importante la sal, hermano. No estoy diciendo que eso no esté bien, pero nunca te has puesto a reflexionar más profundamente por qué diría Jesús que somos la sal de la tierra y por qué Él dijo, si la sal pierde su sabor o si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para otra cosa. Alguna vez, hermanos, chicos, ustedes que son estudiantes, ¿de qué está compuesta la sal? ¿O cuál es en la tabla periódica, cuáles son los dos elementos principales que componen la sal? ¿Sodio y qué? Y cloro. Cloruro de sodio, por eso es cloruro de sodio, sodio y cloro, Na con Cl, ¿vale? Pregunta, ¿te has puesto a pensar qué es el sodio? El sodio por sí mismo, si te lo tomaras, explotas. Y el cloro es un gas. Por sí solo, te mueres. Qué impresionante es Dios, ¿no? Junto dos venenos y los uno y hacen sal. Y no te mueres. Sana doctrina sin obediencia es veneno. Sana doctrina sin obediencia es veneno. Obediencia sin sana doctrina es veneno. ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu Santo? Como energúmenos gritando solamente tonterías, hermano. Y reprendemos al diablo y el diablo nos hace los mandados y tenemos el poder de Cristo y hasta me quito el... Espérame tantito, bájale 50 rayas. ¿Estás loco? Es veneno. Puro espíritu, hermano, sin doctrina es veneno. Pura doctrina sin espíritu es veneno. Se necesitan los dos componentes y otras cosas más, hermano, que pasan en esa fusión química para que la sal no te mate y para que sea funcional. Un cristiano sin testimonio, un cristiano sin obediencia, un joven cristiano sin santidad, sin obediencia y en rebeldía es veneno. Tu testimonio va a matar a muchos si no eres fiel a Cristo. Si de tu boca salen malas palabras, si de tus acciones y tus conductas no son buenas, vas a matar a muchos. Lo mismo nosotros. Es veneno. Pero si los que estamos aquí, por lo menos los que estamos aquí, tratamos y somos conscientes, siempre que vayamos a levantarnos, antes de cualquier otra cosa, le dices, Dios, por favor, ayúdame que este día no sea yo piedra de tropiezo para nadie. Ayúdame, Señor. Que no se me olvide que yo puedo darle vida o matar a alguien por el simple hecho de que esa gente sepa que yo soy cristiano. Imagínate, hermano, la decepción de un jefe que sepa que tú eres cristiano, te robaste algo.
Él no va a entender muchas cosas. Él solamente va a decir, los cristianos son exactamente iguales que todos los demás. No hay diferencia. La próxima vez que un cristiano se quiera acercar, no. Esto, hermano, es de vida o muerte. Entender el texto es de vida o muerte, jóvenes. Si logras entender esto, joven, no tienes idea de lo que Dios va a hacer con tu vida. No tienes una idea. Tal vez el día de hoy tú digas, no pinto para mucho, no te preocupes, yo tampoco pintaba para nada. Pero créeme, si pones tu vida en manos de Dios, Él va a hacer cosas maravillosas con tu vida para su gloria, no para ti. Sí, porque, ay, ya me vi, no, espérate, no te veas, ¿sale? El sodio solo será un veneno para usted, el cloruro solo también le envenenará, pero combine los dos elementos y tendrá entonces la sal, una sustancia muy importante. Pues bien, el Evangelio es para la obediencia a la fe y es de esa fe salvadora de la que Pablo nos está hablando aquí. Es eso lo que está hablando Pablo aquí en Romanos, hermano. Punto número 6 y terminamos. La meta del Evangelio es la honra del nombre de Cristo. El Evangelio es para la gloria del nombre de Jesucristo, que es la gloria de Dios. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando en el versículo 5, hablando de Cristo, por amor de su nombre. Veamos Reina Valera. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre o para la gloria de su nombre. ¿Qué sucede, hermano, cuando tú y yo, como cristianos firmes, cristianos maduros que entienden o que entendemos que somos representantes de Cristo, nos conducimos adecuada y correctamente? Mira, te comentaba la semana pasada y te lo dije al final quién era, este personaje que ahorita en redes sociales está siendo vapuleado por sus declaraciones tan absurdas, ¿sí? Y no faltó quien, hermano, saliera a defenderlo y a decir, es que ustedes no están entendiendo nada. Déjame te explico esto, hermano. Entre los predicadores o los que tenemos un llamado de Dios a predicar su palabra, hermano, no hay llamamiento más honorable que ser predicador o pastor de una iglesia. No hay otro nombramiento más sublime e importante, hermano, para un ser humano pecador que el ser portador o un emisario de la palabra de Dios. No lo puedes cambiar, hermano, por ningún otro oficio, ¿sale? Aunque fuera de presidente de la República, no se equipara el llamado a ser un pastor con eso. Ser presidente de la República, hermano, es como basura comparado con ser un ministro de Dios. Así. Este llamado, hermano, es maravilloso si tú dependes de Dios. ¿Vale? Porque le da gloria a Dios. Porque según la Escritura, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo sabio, a lo que se cree algo. Imagínate, los pescadores que Jesús llamó delante del Sanedrín, que eran los estudiosos de las Escrituras, hablándoles de una manera que decían, ¿y esos dónde aprendieron letras? ¿No son pescadores ellos? ¿No estaban con Jesús? ¿De dónde tienen entendimiento? Eso, hermano, es lo maravilloso. Que muchos de nosotros, sin haber sido graduados de ningún seminario, tengamos entendimiento de las Escrituras. Eso es lo que nadie entiende. Y no puedes cambiar esto, hermano, que es tan maravilloso, por gobernar una nación. Ahora, si tus aspiraciones personales es ser una persona muy notable, entre ellos
ser un presidente, renuncia al ministerio. Y ya. Abiertamente di eso, para que no avergüences el evangelio. Di abiertamente, mis ambiciones son otras. El evangelio no me interesa. Pero no digas que eres una persona que Dios llamó y aquí te pares y digas, el aborto es un asesinato. Y de acuerdo a la palabra de Dios, ese es un pecado como cualquier otro. No te pares enfrente de un púlpito y enfrente de una cámara y digas que el matrimonio entre personas del mismo sexo a los ojos de Dios es abominación. Y después, cuando te cuestionen, porque tú quieres ser presidente de una nación, digas, es que yo voy a gobernar para todos y yo voy a permitir que se haga de lo que sea en esta nación. No digas eso. Porque Dios dice en su palabra, tú sí sea sí, tú no sea no. O estás a favor de Dios o estás en contra de Dios. Y no se trata de tu persona, se trata de la gloria de Dios. Se trata del nombre de Dios. Uno es nada. Uno es basura. Pero somos portadores del Espíritu Santo, somos portadores de la presencia de Dios y debemos conducirnos de esa manera. Por eso, jóvenes, cuiden sus palabras. Hermanos, cuida tu boca. O eres recto o no eres recto. Jóvenes, o métete a estudiar, o no andes copiando, o no andes pidiendo que te pasen las respuestas del examen. Eso es trampa. Eso blasfema el nombre de Dios. Si eres flojo y no estudias, pues no estudiaste, compadre, y como te vaya. En tus manos está cambiar esas cosas como ponte a estudiar. Tan sencillo. ¿Es en serio? Es así de sencillo. Yo tengo dos opciones en mi vida, chicos. O fusilarme cada 8 días una predicación y decir aquí que yo la saqué, o ponerme a estudiar. Esas son mis dos opciones. Que me tengo que apoyar en personas que saben mucho más que yo. Claro que sí. Yo no estoy diciendo que no, hermano. Yo me apoyo en aquellas personas. Los comentarios no los escribí yo. Son personas que saben mucho más que yo. Hay predicadores muy serios, tanto en español como en inglés, que te desglosan el texto. Bueno, tu tarea es comprobar que lo que te están diciendo es en verdad, compararlo todo y llegar a una conclusión. Debes tener convicciones de lo que estás hablando. Nada se compara. Pablo lo dice. Todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, todo lo que el día de hoy yo pueda hacer o tener, es nada comparado con concluir mi carrera y estar delante de mi Creador. Esas son las palabras de Pablo. Para él lo más sublime era ¿quién? Cristo. Y nada más. ¿Por qué estamos estudiando de esta manera la palabra del Señor? Porque en algún punto, hermano, yo espero que el Señor actúe de tal manera, hermano, que nos convenza y que nos pueda transformar y que tú y yo de verdad estemos comprometidos con Cristo. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster es: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
Nuestro propósito es glorificar a Dios. Cuando la Escritura habla de hacer algo por amor de su nombre, significa prácticamente lo mismo que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué deseaba Pablo llevar a las naciones a la obediencia que proviene de la fe? Fue por amor de la gloria y el honor del nombre de Dios. El propósito último de Dios en todo lo que hace es mostrar su gloria. No tiene ningún otro propósito del Señor. No nos rescató, hermano, para que tú y yo seamos felices en este mundo. No fue para eso. Nos rescató para que demos testimonio de la gloria de Dios y que Él existe. Y solamente por los méritos de Cristo, y tú y yo, hermano, hemos creído que en verdad Él es Dios, un día, de acuerdo a su palabra, y eso lo vamos a empezar a ver el día viernes, espero que tanto jóvenes como los hermanos de la iglesia no te pierdas las enseñanzas que vamos a estar dando acerca del Apocalipsis y puedas entender, hermano, que todo lo que pasemos en esta vida, sufrimientos, carencias, vejaciones, son nada comparado con lo que vamos a estar viviendo allá. Si tú, joven, el día de hoy estás completamente entregado a Cristo y tú murieras en este instante, tú te vas con Cristo. Pero si tu vida no está comprometida con Cristo, hermano, no sé. ¿Te acuerdas lo que leímos al principio? Ese hombre iba a los cultos, ese hombre estaba ahí en la iglesia y decía, no soy cristiano. Necesito que alguien hable a mi alma y necesito ser rescatado, necesito ser salvado. Eso lo decides tú, hermano. Eso lo decido yo. Yo estoy seguro de algo, hermano. No es una casualidad que Dios el día de hoy nos esté hablando de la forma que nos está hablando. Hay algo que Dios quiere con esta iglesia y lo quiere en serio. Pásenle, chicos de la alabanza.